episodio 7 de la temporada 2 del Performática Podcast y tenemos invitado especial. Aplausos, aplausos. Les presento a Mika, una de las personas que me ha apoyado en todo este proceso creativo. Es una de las personas más importantes en mi trabajo y venimos con varios temas en la mesa. Tenemos varios temas en la mesa. Muchos, demasiados. Feliz de estar acá y muy agradecido, Alex. Gracias, en serio. Mika próximamente va a tener un proyecto en el que fue invitada, se llaman 7 Dudas y pues lo tendremos disponible muy pronto. Así que, sin más que decir, empezamos este capítulo. Cuando yo te contacté por primera vez fue con la intención de que necesitaba ayuda en BH. Okay. Y fue como muy loco el proceso que vivimos porque realmente yo estaba buscando un diseñador para otro proyecto en el que yo estaba envuelta en ese momento. Claro. Y me recuerdo que te escribí, te comenté como que el proyecto y luego pasó algo muy importante. Mika, o sea, como que habíamos hablado por WhatsApp y él me dice como que días después me dice: hola, ¿qué tal estás? Te escribía porque me gustó mucho el proyecto que me comentaste, así que todavía tienes ganas de trabajarlo, etcétera. O sea, me hizo seguimiento. Total. Recomendado. Y lo que pasó a lo siguiente fue que cuando un proyecto empieza a expandirse y cuando BH, mi tienda de zapatos, empezó a expandir, yo no sabía qué colaboradores necesitaba, qué personas necesitaba, qué servicio necesitaba, nada. Así que Mika lo primero que hizo fue el rebranding. ¡Qué fly! El rebranding. Todo empezó con un rebranding. Exacto. Y yo pensaba que lo que necesitaba era un diseñador. Mika es diseñador gráfico. Estudié artes visuales, me especialicé en artes gráficas, que incluye el diseño. Entonces, en ese momento estaba abarcando nada más el servicio. No, mentira. Principalmente mi servicio era diseñador gráfico. Y luego yo descubrí, luego de nuestras reuniones, ya saben que cuando uno hace un rebranding, pues son reuniones para mostrar el proyecto, de cómo va, como las dos propuestas. Me recuerdo que me enseñaste 2 propuestas de logos. Claro. Y luego dijimos, no, vamos a hacer un film muy complejo. Demasiado. Y nos reunimos varias veces y hasta que yo le pregunté, ¿tú me podrías ayudar en vez de hacer un film tan complejo como que en dar el servicio de reunirnos una vez por semana y grabar contenido y videos para VH? A lo que tú dijiste. Sí. Acepto. Reto aceptado. Y a partir de allí, como que empezamos a reunirnos en mi casa, en un pequeño... Era otra casa, ni siquiera era esta casa en donde grabamos el podcast. Y allí empezaron como a suceder varios procesos creativos entre nosotros dos. Demasiados en verdad. Algo que nunca como que voy a olvidar de nuestras pautas en BH al principio, como que tú me veías a mí como una youtuber o como alguien como expresándose en la cámara. Me recuerdo que ahí empezaba como que Mika me retaba a grabar frente a la cámara, a hablar. Exacto. Y mira, hoy en día cómo estamos. Tengo hasta un podcast. Here we are. ¿Qué tal? Y ese es el hecho por el cual te invité, porque has sido como que un pilar tan importante en mi vida y en mi proceso creativo, porque como este título lo dice, soy una artista atrapada en una creadora de contenido. Y me recuerdo cuando la primera vez que me dijiste como que Alex, tú eres artista. También me acuerdo claramente, estábamos viniendo a Caracas de tu casa, Ajá. donde teníamos ese estudio y estamos conversando sobre nuestros proyectos, nuestras aspiraciones, todas las cosas que nos gustaría hacer, hasta que llegamos al punto de que la conclusión es que eras artista y que te tenías que dar la oportunidad de explorar esa parte de ti. Y eso fue algo como tanto expansivo para ti como lo fue para mí también. O sea, darme cuenta de que, wow, de que hay otras personas dentro de mi núcleo que tienen ese potencial. O sea, ya yo he estado muy acostumbrado como estudiar artes a
como que cuando tú identificas a un artista, ya esa persona te dice que es artista. Pero es la primera vez que yo interactuaba con una persona que se estaba comenzando a explorar su sentido artístico. Fue muy bonito darme cuenta de que formaba parte de ese proceso. Wow, sí, es que algo que me gusta resaltar entre tú y yo es que Mika creció con la narrativa de en su familia todo el mundo decía que era artista. Creciste yendo a una escuela de arte, ¿cierto? Sí. En una escuela, bueno, un colegio, porque es secundario. Salí como no bachiller, pero se supone que es un bachillerato, pero es técnico en artes. Entonces podía elegir entre cualquiera de las artes, la que ya mencioné antes. Y sí, siempre estuve muy acostumbrado a estar en este mundo del arte, a que todo el mundo me lo afirmara constantemente y decir como que, ok, sí, quizás soy artista. Tú así como que, quizás sí, soy artista. Claro, porque eso siempre está como... Desde muy pequeña las personas, por lo menos mi familia ya había artistas, mi abuelo es artista, bueno, era artista de parte de papá y tengo un tío que es artista también, entonces ya como vieron ese patrón, tenía como un ejemplo, me decían como que es que Micael es así, cada vez que hacía algo extraño, algo loco, como Mika es artista, ¿sabes? Entonces ya tenía como un referente dentro de mi familia de que yo puedo llegar a hacer eso. Claro, sí, ¿no? Cuando creces envuelto en ese ambiente es como más fácil identificarte o sí, sobre todo, y también experimentarte ese lado. Y desde muy chiquito lo hiciste. Y a diferencia de mí, yo crecí como un ser común y corriente. Por ejemplo, sabes que hay personas que o fueron a clases de canto, o fueron a clases de pintura, bailaron, tuvieron como algún tipo de contacto. A mí me pasaba que el tipo de contacto que yo había tenido con el arte era como muy específico. Por ejemplo, mi contacto más cercano con el arte fue que crecí con una abuela melómana que leía muchísimo, estaba como que siempre en contacto con eso, pero ella tenía muy mentalidad de artista, pero ella no se identificaba como artista. Entonces, y siempre como que vi figuras más hacia lo comercial, mi mamá era comerciante, entonces estaba como formándose ese lado de mí y existía, sí, esta sensibilidad evidentemente de que me gustaba expresarme, soy full comunicativa, pero no me había dado como que el permiso ni tampoco no había tenido esa oportunidad de experimentarme sobre todo cuando hablamos de artes como las más clásicas, como pintura, como actuación, como clases de canto. No me había experimentado en esa parte, entonces para mí era muy ajeno o estaba muy alejado la visión de ser artista, se veía hasta casi como una fantasía, ni siquiera comprendía muy bien el término, si supieras. ¿En serio? ¿Para ti qué era ser artista? Era algo como súper alejado de la realidad. Era algo como I'm a pop star. Ok, claro. Algo así como súper grande que no comprendía en el momento. Claro. O sea, no lo comprendía como lo comprendo ahora, que ser artista es una persona que pues tiene un contacto con sus pensamientos y trata de bajar esos pensamientos, o tiene contacto con algún tipo de fuente de inspiración. Exacto. Y trata de bajar esos pensamientos y traducirlos en palabras o con las herramientas que tenga en el momento, pintura, o en esta era que es la era digital, con herramientas digitales para crear arte. Y creo que es el momento perfecto para darte la oportunidad de experimentar para ser artista, porque está al alcance de todos. Cualquier cosa que tú hagas puedes darle un sentido artístico. Sí, y que tú fuiste parte de un proceso mío que era empezar a crear contenido para BH, que era algo full comercial. O sea, era los zapatos. Tomamos los zapatos, las fotos al principio eran como full de catálogo. Full de catálogo, los videos eran full de catálogo, todo, ni siquiera toda la imagen, no se basaba como que el branding en mí. Me da risa porque pasamos a un extremo al otro, porque la idea, como bien dijiste, era hacer un film demasiado procesado y expresivo. Ya pasamos a hacer algo totalmente e-commerce y con el tiempo llegamos a hacer el balance de ambos. Totalmente. Y sí, me recuerdo que siempre como que teníamos en mente hacer films súper complejos, y eso en ese momento hace 2 años lo veíamos súper alejado, porque hacer un film ya sabemos que conlleva, pero logramos balancear como que el tema de hacer un film entre lo comercial y también lo expresivo. Claro. Entonces pasamos de hacer fotos de súper catálogo, siempre mantenemos ese recurso en VH, pero después empezó a haber una parte expresiva de uno mismo, porque ¿qué pasa con
con la creación de contenido. La creación de contenido es mucho de creatividad y es el mayor medio actual que hay para experimentar en lo creativo. O sea, Claro. ¿te acuerdas Trendo México que hablaba como que si en los 2010 la gente para experimentarse creativamente era a través del diseño gráfico, ahora es con la creación de contenido? Claro, que él ahí citaba, o sea, no citaba, sino hablaba un poco de cómo era la tendencia para los creativos a hacer las cosas, que era lo que tenían a su alcance en su momento, como dices, o sea, era ser diseñador, estaba de moda hace unos años atrás, que todas las personas creativas eran diseñadores. Ahorita todas las personas creativas son creadores de contenido, como lo eran en los 80, eran los fotógrafos, todos los creativos eran fotógrafos, era lo que estaba en tendencia para los creativos y era como las herramientas que se utilizaban para poder expresarse. Me encanta este punto que tocas de la tendencia de los creativos. Exacto. Y es muy interesante que actualmente pues las redes sociales sean un medio de experimentación creativa en el que te puede llevar a muchas tangentes. Yo, por ejemplo, en este proceso creando contenido en BH, contigo, me di cuenta que me gustaba la actuación. ¿Te acuerdas? Que como creábamos full performance, creábamos medio personajes, tú siempre me ayudas con la parte de como que relájate, relaja esta expresión facial. Exacto. Siempre la perspectiva de la cámara, de cómo se ve la composición, que es lo que más funciona. Y de hecho, antes de que entraras a estudiar actuación, era muy de nosotros como desarrollar nuestros propios métodos que te funcionaban a ti. Como las primeras veces que comenzamos a hacer TikToks hablados, que era como que, ok, esto te puede llegar a funcionar, y tú ponías esta idea y después como que veníamos, lo llevábamos a la pauta y lo explorábamos. Era mágico ese momento. Totalmente, porque todo lo hacíamos como intuitivamente. Creo que todos los procesos nos metíamos intuitivamente, excepto los que tú dominabas, que era la parte visual, sobre todo la parte visual era como que tú siempre más dominabas, pero también me recuerdo que dominabas mucho la parte de modelaje. También. Por tu experiencia. Exacto, porque bueno, una vez me gradué de artes, comencé a trabajar como diseñador y a la vez que comencé a trabajar contigo, bueno, meses antes comencé a trabajar en una agencia de modelaje creando contenido también, pero este contenido también era más expresivo. Con Alex sí fue que me complementaste en muchos sentidos porque me enseñaste a ser más práctico al momento de crear, porque me acuerdo que las primeras pautas, la primera pauta nada más grabamos 3 videos que duré una semana en editar cada uno de ellos. Pero con el tiempo, o sea, ya yo tenía las herramientas visuales, pero con Alex aprendí a ejecutarlas de una forma más eficiente y eso es algo que agradezco bastante, que esto fue recíproco, el intercambio acá, porque ya tenía esta experiencia de que tener que generar contenido y yo tenía esta experiencia de expresarme y ya, o sea, yo sabía que tenía que hacer algo que llenara a las personas, que moviera a las personas, pero de que funcionara, de que tenértelo al día siguiente, eso te lo debo, te lo debía. Hasta que Alex vino y con su esencia y con su experiencia me complementó esta parte que necesitaba. Sí, exacto, porque ya yo producía el contenido sola para BH, pero ya llegué a un punto de, si quiero crecer, necesito un equipo. El equipo quedó conformado solo por Mika. Pero me encanta como que haya sido tan orgánico el proceso porque, como comentabas en esta parte de modelaje, me recuerdo que yo no sabía hacer nada al principio, como el tema de modelar. Era como que hay algo, pero muchas personas tienen algo, pero hay como que desarrollarlo, hay que practicarlo. Entonces, yo también estoy súper orgullosa de tu proceso porque, como comentas, empezamos con 3 videos el primer día y ya vamos por 20 videos. Semanales. No, por pauta. Damn. No, ¿verdad? ¿O sí? Llegamos a hacer eso en diciembre, Okay. pero después dijimos, it's too much. Sí, vienen siendo aproximadamente 30 contenidos a la semana. Entonces, y siempre hay tema de comunicación, de expresión, de edición. Hay como muchos procesos entrelazados allí. Exacto. Pero wow, vemos como el cambio. Me encantaría sacar una cuenta de cuántos videos llevamos. Pero tenemos todos los teléfonos ocupados. Yo contando con los dedos. Y que, por favor, editora del podcast, saque esta cuenta. Please, ponga el número allí, el resultado. 30 videos por semana durante 2 años. Vamos a hacernos los sorprendidos para cuando ponga número. Cantidad. Esa cantidad. Performance. Pero en verdad es súper impactante el hacer cuánto avanza. Demasiado. Y
la experiencia es mucho, también es como el conocimiento con el que uno se va empapando, pero realmente la experiencia lo es todo. Y cuando creas contenido hay muchos procesos que creo que la gente ignoraba, y nosotros, por ser tan detallistas, tan con ese sentido como de sensibilidad tan agudizado, tan marcado, podemos darnos cuenta de esto. Como que en la creación de contenido hay performance, hay stylist, Exacto. hay modelaje, hay tema de expresión, de oratoria, Exacto. de comunicación, hay tema también estratégico que es marketing, hay tema de Exacto. edición de video. Exacto. Entonces, también creo que traigo a la mesa de no necesitas para empezar un equipo de 30 personas. Totalmente. No lo necesitas. Necesitas tener buena comunicación, saber balancearse el trabajo. Sí. Tener buenas ideas, Una de las cosas que más agradezco haber trabajado contigo es porque ya tenía muchas experiencias con clientes con que no tenía una muy buena comunicación y yo tampoco ponía mi parte. Pero Alex para mí desde ese momento fue un gran ejemplo de cómo debería yo expresarme y cómo debería transmitir, comunicar, porque yo hasta ese momento había trabajado este tipo de proyectos muy artísticos y sensibles para mí nada más. Y los proyectos exteriores eran muy comerciales, es lo que quería el cliente y ya. Y esta fue la primera vez para mí de este intercambio constante, un feedback constante, de intercambio de ideas, de pensamientos, que nos permitió experimentar y poder estar aquí ejecutando todo esto. Bueno, ya que tocas ese tema, yo tenía aquí anotado como que muchas personas que trabajan con creativos utilizan el servicio del creativo como medio para que le den forma a sus ideas, como de una forma egoísta. Sí. Y realmente yo tengo como un lema cuando hago trabajos creativos y con otras personas, y me gusta mucho como que conocerlos, sentarme a hablar con ellos, ver qué podemos balancear de lo que él tiene y lo que yo tengo, y crear algo, pero siempre me gusta como que darle libertad creativa al otro. Que eso es algo, bueno, los creativos lo entenderán, las personas que prestan servicios de filmmaking, de edición de videos, de diseño gráfico, que eso, vamos a conseguir muchos clientes así, pero no solo pasa con los clientes, sino que hay veces que uno como creativo también, uno se pone receloso con el proceso y uno no se abre a los clientes, que eso es una de las cosas que me enseñó Alex, que es a permitir que el cliente forme parte de ese proceso, no guardártelo para ti y dar el resultado final, sino pedir feedback constante, de abrirte, mostrarte vulnerable dentro del proyecto para poder seguir avanzando dentro de él, porque hay veces que a veces solo hace falta una opinión externa y bueno, una persona como Alex lo se agradece mucho porque es necesario abrirse y permitirse fluir dentro del proceso creativo. Entonces, ya con toda la experiencia que tienes trabajando con equipos, hice como una pequeña lista de qué necesitas para trabajar en equipo, siendo tú como el líder o como también el mismo colaborador. Yo diría que empatía. Totalmente. Estructura y lo más importante, saber comunicar, o sea, saber comunicar hasta algo que capaz no estás de acuerdo, porque siempre trabajando, creando contenido, sobre todo, hay ideas que te resuenan, hay ideas que no te resuenan, y yo creo que hay que más bien dejar de comunicar desde la emoción desde la molestia, desde la tristeza, desde emociones que son como fuertes, que uno tiene que entender que están fuera del proyecto y calmarse y saber comunicar como, oye, me parece increíble tu trabajo, pero creo que debemos mejorar esto y esto. Y eso es clave en los proyectos creativos cuando trabajas con artistas, porque pues el trabajo creativo, una de las características que tiene, que me he dado cuenta que tiene, es que uno se lo toma súper personal. O sea, como que el video, el logo, hasta tus ideas, crees que son tuyas. Sí, y es como, ok, sí, obvio son tuyas. Exacto. Pero hay como también como alejarse de ellas, desapegarse, ponerlas como en un lado y entender que son ideas. Exacto. Una vez sale de tu boca ya la idea no te pertenece. Tal o sea, cual. tienes que permitirte fluir también, que eso es una de las cosas que agregaría a esa pregunta de ¿qué necesitas para trabajar en equipo? Es flexibilidad. Sí, tal permitirte a abrirte a nuevas perspectivas, a permitir, aunque la idea no te resuene en el momento, permitirte experimentar junto a esa persona para ver qué pueden lograr, aunque no es de la forma que tú te hubieses imaginado, quizás esa forma te iba a enseñar más, pero si no lo permites, si te cierras, no permites que ese flujo sea constante, cierras el grifo.
¿Qué consejo le daríamos a una persona que sospecha que es creativa o que es artista, pero aún no sabe por dónde comenzar y no ha llegado al fondo del asunto? Si sientes que estás un poco loca, un poco loco, esa es la primera señal. Si te sientes más sensible de las personas que te rodean, esa es otra de las señales también. Si una vez te das cuenta de que tienes esta sensibilidad, ya puede ser para lo visual, ya puede ser para lo auditivo, los sonidos, o hasta para las palabras, para comunicarte, una vez te enteras o alguien te lo dice, lo mejor que puedes hacer es experimentar con eso, es explayarte, como me encanta mucho esa palabra que usas, explayarte. Explayarte. ¿Qué es? Creo que voy a explicar el término con cómo ha sido mi experiencia experimentándome en el mundo creativo con todo este contexto que hablamos de que yo no tuve, como siendo niña, espacios en donde experimentar el arte más que ver personas melómanas, pero que uno, no se consideraban artistas y dos, estaban muy alejada de la idea de ser artista alguna vez en mi vida. Lo máximo que me pudieron decir es como: wow, ella habla demasiado. Más nada. Entonces, cuando yo me explayé experimentándome a mí misma, me recuerdo que empecé con el modelado en 3D. Aprendí como a utilizar Blender y me convertí en artista 3D. Estuve estudiándolo 2 años con un profesor en particular. Creé varias cosas. Tengo una relación un poco tóxica con Blender. ¿Por qué? Pero ¿Por qué tóxica? es como complejo, aunque yo soy una persona de mostrar mucho, pero no he tenido como que la oportunidad de un proyecto, de mostrar como que, hey, sé hacer esto. Y también hasta hace poco no me pude comprar una computadora que soportara tan bien el programa, entonces... Que es pesado. Exacto, entonces creo que estaba formándome como artista 3D, puede ser claro que va a pasar que voy a seguir experimentando esta faceta de mí. Como muestra un botón. Ah. Una acuarela que tenemos aquí de utilería, pero la hizo Alex. Hice un curso de acuarela, by the way. También. Cuando me abrí también a sincerarme conmigo misma de puede ser que sea artista, salió esto, como que puede ser que me guste pintar. Yo siempre tenía la narrativa de pinto horrible, ¿cómo yo voy a ser artista si pinto horroroso? Y en verdad, solamente se necesitan un par de clases y como experimentarte, dejarte fluir. Es otra de las cosas que uno lo que vive en ese momento de encontrarte a ti con tu creatividad y con tu lado artístico, es el hecho de que lo estás haciendo mal. Totalmente. Porque como en tu caso, o sea, no tenías experiencia diciéndote que eres artista, es difícil creértelo. Por eso creo que un poco el hecho de mostrarte como artista es como salir del closet. Totalmente. Porque nadie de las personas a tu alrededor lo sospecharon antes y fue como, ok, y que tú te lo autodenomines o una persona porque te lo dijo y te lo asumas, es como que, ok, pero ¿por qué cambiaste? Bueno, a mí me pasó que, empezamos a trabajar juntos, también después llegó a mi vida El Camino del Artista. Ese fue un libro que me ayudó mucho a sincerarme conmigo misma, como quiero ser artista, soy creativa, sí puedo trabajar en mi creatividad. Y volviendo al tema de cómo me he explayado en los temas, me explayé a aprender sobre diseño 3D, que también se relacionaba con social media y también con el tema de visuales. También me experimenté con el tema de edición de videos. Exacto. Luego también me experimenté con el tema de performance y de actuación. Estuve un tiempo estudiando actuación. No me encantó como la metodología del tema de castings y todo eso, así que me reservé como que el conocimiento para mí misma. Actualmente estoy experimentándome en la música porque me encanta la música. Ojito. Y estoy empezando como a hacer un curso de producción musical y estoy experimentándome en esa área y no me voy a cansar de experimentarme como hasta ir encontrando el rumbo. Exacto. Y también porque creo que ser artista es el hecho de, porque las ideas están allí, las ideas siempre van a fluir, sino encontrar el medium para hacerlo. O sea, puede ser qué tipo de arte te hace sentir, o sea, por ejemplo, la gente que baila. Lo mío es el baile. Entonces, yo sigo en esa búsqueda constante de cuál es mi medio. Creo que seguimos. Ambos. O sea, porque aunque
mi familia me hubiese dicho desde muy pequeño que yo soy artista, haber estudiado artes, yo digo como, mi cuestión acá es como, ¿realmente soy artista o es porque la gente me asumió que yo era artista, ¿sabes? Y no, me lo termino de creer. Y es como, hay que seguirse experimentando. Sí, creo que en cualquier etapa que se encuentren hay que seguir experimentando. Recuérdense que lo único que te lleva a aclararte es experimentación y también conocimiento. Totalmente. Que siempre te van a llevar a una constante expansión. Exacto. Así que si tú estás del otro lado pensando como que qué hacer con tu vida y hay que aprender, eso es obligatorio, hay que buscar nuevas plataformas en las que te nutras, personas, espacios o sitios que te motiven a conectar con más personas así. Si estás comenzando a conectar con este espacio, por lo menos Alexandra tiene el espacio de... tenemos el espacio en Estudio Performática Creativa Content Lab, en donde te puedes experimentar con el tema de social media. Tenemos un módulo de comunicación estratégica, tenemos el segundo módulo que es edición de video y tenemos el tercer módulo que es edición con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también vino, yo lo uso como también medio de expresión, como para hacer efectos muy locos, muy alocados, pero también lo veo como un medio de expresión. Tenemos cupos abiertos, ya empezó el programa, pero tenemos aún cupos abiertos, todo está grabado, el programa es totalmente online, la plataforma quedó bellísima, está súper útil. Se los garantizo, he estado desde el día 1 que nació el proyecto y de verlo así, hecho, realizado, ver la plataforma que Alex le puso tanto cariño, tanta intención y que comparta todo este conocimiento que estuvo aprendiendo durante todo este proceso, desde el día 1 que se dio cuenta de que es creativa, desde mucho antes ya tú estabas experimentando con las redes sociales y que juntes todos tus aprendizajes en un solo espacio, es algo que deberían aprovechar en este momento, porque me gustaría, yo como creativo, yo quizás ya tenía experiencia creando en general y me hubiese gustado haber conocido a Alex desde mucho antes para poder ser mucho más eficiente y productivo al momento de crear. Y si estás del otro lado, de que estás comenzando a explorar este lado creativo, este lado artístico, Estudio Performática es un buen espacio para comenzar a adentrarte en este mundo y conectar con más personas así. Thanks por esas ads no pagas. En serio, yo también hubiese deseado como que encontrarte mucho antes, pero la vida como que siempre tiene sus... Sí, quizás nos hubiésemos caído mal. No lo creo. Realmente no lo creo. Éramos otras versiones. No lo creo. No, el universo te pone a las personas en el momento indicado. Ni más ni menos. Ahí es cuando tienen que estar y te tienen que aportar lo que te tienen que aportar. Teníamos la madurez suficiente para poder estar en ese espacio y aprender lo que aprendimos. Quizás en un momento anterior no lo hubiésemos valorado tanto como lo valoramos ahora. Tal cual. Entonces estoy muy agradecido de tener este espacio acá, de poder ser parte de, el primer entrevistado. Eres el primer entrevistado, eres el primer invitado aquí en el Performática Podcast, y creo que eso es súper importante como que porque viste en hacer este proyecto, dos, eres una parte esencial en todos mis procesos creativos, así que creo que tengas tú el honor de estar por primera vez aquí en el Performática Podcast después de no sé cuántos episodios llevamos, y creo que llevamos más de 20 y nunca habíamos tenido un invitado, así que thanks por estar aquí. Gracias.